Canal 9 Bio Bio Televisión presenta El Tablón. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa El Tablón por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. Durante este capítulo vamos a estar compartiendo, debatiendo acá en el programa acerca de lo que ha sido el último informe entregado ya al presidente Gabriel Boric el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento por la Macrozona Sur. Por lo tanto, hoy día tenemos grandes invitados. Vamos a partir saludando a Fernando Fuentealba, el expresidente de la Fundación de Víctimas por el Terrorismo de la provincia de Arauco, militante también del Partido Libertario. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, quiero corregir algo, soy presidente de la Fundación Chilena de Víctimas del Terrorismo de la Macrozona Sur, no de la provincia. Ya, perfecto. También estamos con Paz Charpentier, quien nos acompaña acá. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, estimada Pola, y por supuesto aprovecho de enviar un saludo a todos quienes nos acompañan hasta ahora, pero muy especialmente a las mamás, porque este día domingo es el Día de la Madre. Esas madres desde la concepción en adelante, aprovecho de enviarles un saludo porque sin ellas nada sería posible, así que eso. Perfecto, también tenemos a la ex delegada presidencial Daniela Dressner, precandidata también al Parlamento, así es que gracias también por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder estar acá conversando, sobre todo con los temas que son los temas más importantes para la gente que nos está escuchando en la casa, pero sobre todo para nuestra región. Bien, también finalizamos a nuestro último invitado, lo saludamos a Pablo Cuevas del Partido Comunista. Gracias también por aceptar la invitación, estar hoy día aquí junto a nosotros. Un gusto poder compartir este programa de debate, pero sobre todo temas importantes para quienes nos están viendo en estos momentos. Bien. Muchas gracias a todos, repetimos, ¿no es cierto?, el agradecimiento por estar acá. Partimos señalando, ¿no es cierto?, de que el informe para la paz y el entendimiento ya se entregó, está en las manos y es de acceso público. Si usted ingresa a internet, busca ahí informe para la paz y el entendimiento, está completo, es descargable, son aproximadamente 35 páginas, ¿cierto? Un poquito más. Son como 100 y tantas, pero, ya, pero hay un resumen que tiene... Cierto, sí. Hay un resumen del resumen para que usted se lo lea. Sí, hay un resumen ejecutivo que son 33 páginas y otro informe completo que son alrededor de 140. Eso, ¿ve? Hay un resumen ahí ejecutivo también para hacerlo más fácil. Y usted puede acceder y vamos a estar conversando también con ustedes todo lo que ha sido el proceso de esta entrega y si nos acompaña acá también en nuestras imágenes. Pero primero vamos a partir preguntándole, acá está, el informe final de la Comisión para la Paz y el Entendimiento tiene 20 puntos, ¿no es cierto?, que se resumen en justicia y reconocimiento, reparación a víctimas, el tema de tierras, ¿no es cierto?, la devolución de tierras, desarrollo territorial de la Macrozona Sur y garantías para la implementación. Le voy a dar la palabra, Daniela, a usted, que fue parte también de la primera patita de lo que fue el trabajo para elaborar este informe, usted como exdelegada acá también de la región del Biobío. Muchas gracias, Pola. Sí, lo primero que me gustaría decir respecto de este informe es que este es un tremendo esfuerzo no de un gobierno, es un tremendo esfuerzo del Estado a propósito de un problema que es un problema que se arrastra en nuestra zona, la llamada Macrozona Sur, ¿cierto?, que incorpora la región de la Araucanía, pero también los ríos, los lagos y nuestra región del Biobío, y que es un tema que lleva décadas, incluso podríamos decir siglos, sin solucionarse realmente. Este es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo transversal y que lo que entrega es una propuesta que es una propuesta realmente seria para empezar a resolver desde la base. ¿Eso qué quiere decir? Que no nos podemos hacer cargo solamente de los síntomas que tiene algo, sino que tenemos que partir de la base del problema. Y acá hay una historia, que es una historia que se tiene con los pueblos originarios, de la que tenemos que hacernos cargo como Estado, y yo creo que este informe es un muy buen ejemplo de algo que busca hacer eso.
y además que busca que sea transversal, que no pertenezca a este gobierno. Yo creo que eso es súper importante porque esto no es una ganada de este gobierno. Esto es algo que podría traernos paz y tranquilidad a todos los ciudadanos y ciudadanas de la región y de las otras regiones, y eso es una muy buena noticia. Se pueden interrumpir, por si acaso, pero Fernando, le doy la palabra a usted. ¿Qué le parece este informe? ¿Lo leyó ya y usted como víctima? Claramente lo leímos. Yo no concuerdo con mi antecesora, porque cuando dice que es un documento elaborado transversalmente, está faltando la verdad. En esta comisión nunca fuimos incorporados nosotros como representantes y víctimas, además, del terrorismo en la macrozona sur. Por lo tanto, no se puede decir de que fue un trabajo realizado en forma seria. Si no se hablan con las verdades, las posibles soluciones no van a dar resultados. Pero, perdón, Fernando, pero eso no es cierto. O sea, eso no es verdad. Hubieron 63 sesiones, hubieron 150 audiencias, hubo la posibilidad de incorporar sesiones autoconvocadas. Eso quería decir que cualquiera podía reunirse y levantar la información. Nosotros nunca fuimos incorporados, ninguno. De hecho, el día de ayer yo me reuní con los otros representantes de organizaciones de víctimas del terrorismo y ninguno de ellos fue consultado, ni invitado, ni participado en este famoso proceso. Que no hayan querido participar en una cosa, pero la posibilidad de participar estuvo siempre abierta. Usted me conoce cuando fue autoridad en la región, y yo lo primero que le dije a usted, cuando la primera vez que la conocí, cuando usted se dirigió a esta zona como el Gualmapu, yo le dije que por favor no declarara ese tipo de apelativos. Este territorio es el territorio chileno donde están habitados por chilenos. Somos todos chilenos y no se puede comenzar a hacer diferencias étnicas porque eso es justamente lo que nos ha llevado a este conflicto. Nadie ha dicho que los pueblos originarios no sean chilenos. Se lo digo con base porque mi familia, yo tengo familia mapuche. Entonces ustedes aquí lo que han hecho en esto es un copy-paste. Ustedes vuelven por secretaría a tratar de pasar un documento que fue rechazado. Había personas de todos los partidos. No siga insistiendo porque el dato mata relato. Yo soy presidente de la Fundación Chilena de Víctimas del Terrorismo y a mí jamás fui incorporado. En un principio me llamaron por teléfono para decirme que iba a ser parte de la mesa y después me cancelaron absolutamente. ¿Por qué? Porque es cosa de ver quiénes componían ese grupo que entregó el documento. Es un grupo ideológico, completamente ideológico. Pero está compuesto por personas de absolutamente todos los sectores políticos, de todos los ideales políticos. Pero ese es su punto de vista, pero eso no es la realidad. Para nosotros esas personas no nos representan. No nos representan, se lo digo claramente. Y no nos representan porque faltan al respeto. Porque el primer acuerdo que se tomó en esa famosa mesa fue el respetar la unanimidad de los votos. Y eso es que ustedes dicen una cosa y hacen otra cosa. Ustedes, de nuevo, usted sabe a qué me refiero. Usted sabe, usted sabe mejor que nadie. Si nosotros empezamos a desglosar de qué ideología son las personas que conformaran este grupo, se va a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo. Que es lamentable. ¿Saben por qué es lamentable? O sea, desglosémoslo, por favor, el tema del terrorismo, escúcheme, el tema del terrorismo es un tema que tenemos que tratar como país, no con ideologías, porque el terrorismo es un problema país. A mí cuando me atacaron, y atacaron a todas las cientos de víctimas que yo tengo en la fundación que represento, no nos preguntaron de qué partido político éramos, o de qué religión practicábamos, o de qué equipo de fútbol somos fanáticos. Entonces, si nosotros no tomamos, insisto, este problema, esto no se ha... Pero vamos a seguir. Pero por supuesto, sí. Fernando, yo quiero escuchar a otro que te después del testimonio de Fernando, en realidad, que además interpreta a las víctimas del terrorismo en nuestro país, es bien difícil complementar y decir algo más relevante que su propio testimonio expuesto aquí. Pero voy a tratar de, y se me lo permite solamente, Fernando, avanzar en temas más puntuales, en temas más específicos respecto de lo que es el contenido de este mal llamado acuerdo, como bien lo hizo presente Fernando. Porque de hecho, Daniela Drexner dijo aquí, esto es
un principio para solución del conflicto, ¿cierto? Bueno, entonces ella ha dicho aquí una verdad, que eventualmente pudiera ser un principio de solución, pero la verdad es que el objetivo de la comisión, estimada Pola, era otra. Cuando uno lee cuál es la inspiración de esto, decía claramente ofrecer al país una propuesta de solución al conflicto. Y claramente aquí no existe una propuesta de solución al conflicto, desde que no solamente agrupaciones y personas como Fernando y otras tantas no fueron incorporadas, sino que incluso cuando se presentó este contenido, este texto de la comisión a la ciudadanía, a través del medio de comunicación, Radio Bio Bio, conocimos todos una columna del propio terrorista Héctor Yaitul, en donde decía que esta comisión era una farsa. ¿Le parece a ustedes, que nos están escuchando, cierto, que entonces esta propuesta de la comisión es una solución al conflicto? Entonces aquí a mí me parece que hay algo importante. Acá hay algo importante y que yo creo que Daniel ha dicho la verdad. Puede ser eventualmente un principio de solución, pero no es lo que se nos prometió. El tema de fondo es que aquí no hay una solución al conflicto por los motivos que yo ya he señalado. Dicho esto, me gustaría complementarlo con lo siguiente. O sea, esto efectivamente yo no te se va a solucionar de un día para otro o con un texto. Tú lo estás reconociendo aquí. Entonces esta comisión no sirve para nada, porque el objetivo era que haya vivido en esta Daniela, región, yo disculpa, pero no te interrumpí. No te interrumpí en tu intervención y me encantaría poder terminar la mía para que tú puedas replicar, ¿ya? Entonces, adicionalmente quisiera decir, esto es un tema de fondo, no se soluciona el conflicto y ya hemos visto por los motivos expuestos aquí. Segundo, yo sé que muchos están aburridos del tema del proceso constituyente fallido, el circo de la Convención Constituyente 1, de la tía Pikachu, etcétera, pero yo creo que es necesario tener presente lo siguiente. Aquí esto es el contenido de este mal llamado acuerdo de la comisión, es un flashback respecto de lo que fue el fracasado proceso constituyente número 1, solamente que sin el circo del proceso constituyente 1, envuelto en formas que ha descrito bien Daniela aquí, que pudieran ser en teoría más aceptables para la ciudadanía, pero el contenido es exactamente el mismo. Desigualdades frente a la ley, creación de una nueva institucionalidad paralela y otros tipos de elementos que lo que van a hacer es propiciar y profundizar un conflicto que lamentablemente solo ha crecido y aún más en el contexto de estas discusiones del último tiempo, Pola. A mí me parece que es importante que en este debate podamos también poner ciertos niveles de centralidad, porque la minuta que llevamos años escuchando respecto al circo, otros temas, yo creo que nos dan cuenta de lo importante que es este informe. Primero, aquellos que nos señalan y nos emplazan públicamente a buscar los acuerdos, a dialogar, a buscar alternativas, resulta que hoy se oponen a un acuerdo que se generó desde distintas miradas y posiciones del conflicto. Podemos estar de acuerdo que no estuvieron todos necesariamente representados, pero lo que no podríamos señalar es que acá solo hubo una mirada o una posición, porque entendemos nosotros que gente o actores como Moreno precisamente no son quienes levantaron el octubrismo, como dicen ustedes, otro tipo de mirada. Perdón, acá hubo un esfuerzo serio, serio de poder dar un debate y poder hacer una propuesta al país. Los representantes de las víctimas. A mí me parece yo soy desplazado, señor, yo soy desplazado en dos. Yo soy desplazado en dos oportunidades. Y estoy tipificado como crimen de lesa humanidad. Entonces la mirada que tiene usted no se falta el respeto cuando uno está dando una opinión. La mirada que tiene usted es absolutamente distinta a la vivencia que tengo yo, siendo desplazado en dos oportunidades, con 3 homicidios frustrados en mi contra y no tener contacto con mi familia por las amenazas de muerte. Entonces, cuando ustedes no nos incorporan como víctimas, no pueden decir que es un documento transversal y que recepcionaron, ¿no es cierto?, la opinión de todos los afectados. Pero yo digo solamente eso. Fernando, puede ser que a ti no te hayan incorporado personalmente o a tu organización. Yo represento a miles de hay víctimas. Organizaciones no es de algo víctimas personal. Que sí estuvieron parte de las distintas sesiones, que sí fueron parte de los encuentros autoconvocados. ¿Quiénes? Porque nosotros somos los representantes y ustedes... No se trata de ti, se trata de la situación completa. Yo represento a las víctimas y las víctimas... Y de las otras regiones. Yo soy la voz de ellos, nosotros nos reunimos. Creo que eso es súper importante. Es súper importante que podamos decir, ahora estoy hablando yo, así que después te dejo hablar de nuevo. Fernando, entonces aquí como que no hay reglas, parece. Pero mira, lo que pasa, y concretamente aquí lo que estamos diciendo, es que queremos buscar una solución en largo plazo. Tú lo sabes, Fernando, porque tú has sido parte de las soluciones del corto plazo. A ti el Estado te ha tratado como víctima, ¿cierto? Tú has sido parte de los programas del Estado para las víctimas. ¿Programas del Estado?
O sea, Fernando, Señora, no me hagas aquí decir señorita públicamente Derler, como lo que ha ustedes pasado como con tu Estado casa. me sacaron, me Nadie te desplazaron, sacó, nadie te me sacó, pagaron un Fernando. arriendo por 4 meses y después no lo pagaron más y me vi envuelto en una situación legal con la dueña del departamento porque me estaba demandando por incumplimiento de Fernando, contrato porque ustedes Fernando, tú aducieron que no tenían tú pediste salir de la zona. A ver, quiere que Tú pediste salir de la le zona. nombre a las 11 Pero- familias pero mira, desplazadas y más Gol allá de Yumine tu también caso, pidió, más allá pero de entonces tu hablemos caso con la personal, verdad. más allá de tu caso personal. Usted Vuelvo a me decirlo, está diciendo que no el Estado está- se hizo responsable. Yo le estoy diciendo en No, su cara yo estoy que diciendo- usted cuando era autoridad en la región Fernando, no me siguieron pagando el arriendo y que tuve tú que has salir sido forzadamente parte porque me estaba de viendo involucrado las soluciones en una acción transitorias del legal Estado. que yo no era responsable porque ustedes eran Pero, responsables. Fernando, de nuevo, no Entonces- se trata de tu caso. No, es que se No, es que trata usted me lo pero llevó que al caso mío, yo le se estoy trata diciendo. de que tú has Yo sido le estoy parte diciendo. de las soluciones transitorias. Mira, no, y no, todos no. sabemos que las soluciones transitorias no han sido suficientes y este para hacernos informe cargo de esto. es una propuesta de Esto solución es que claramente no va a solucionar el una propuesta conflicto. No, de insisto. solución Se inició una definitiva comisión ¿sabes? para el Para- se inició una conflicto. comisión, se Una inició propuesta una comisión, definitiva para el conflicto. se inició una transversal. Es que ese no, es el problema. considerando no es ni a las transversal distintas ni visiones. definitiva, no es ni Absolutamente transversal ni sí, definitiva. Absolutamente sí. No. Se hace No, cargo de del hecho- problema de fondo. Pero desglosemos algunos de los puntos. A ver, Mientras no se hablen con la verdad. Justicia y reconocimiento. Cuando se habla en el informe de reconocer al pueblo originario, ¿no es cierto? Porque de eso habla ese punto. ¿Hay una solución detrás? O sea, si se implementa. ¿Cambia algo Por en la supuesto que sí. escena? O sea, sin duda. Estamos hablando de reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. O sea, que la Constitución reconozca que existen distintas etnias en nuestro territorio. Hablamos de reconocimiento de las formas de organización mapuche. O sea, reconocer las formas culturales propias de los pueblos. Hablamos de Pero, a ver, revitalización pero justifica de la por qué, cultura porque- y a ver, sí, la ¿cuál- lingüista. perdón, ¿significa Hablamos acaso de que porque no existe un representación reconocimiento no pueden existir política. las estructuras de los pueblos o del pueblo mapuche? ¿Tú crees que No son reconocidas por el Estado, justamente eso es lo que significa pero hay un reconocimiento. principio a nivel constitucional. Eso es lo que Quiero significa señalar dos cosas. reconocimiento. Lo primero que quiero señalar es que yo creo que es súper importante hacer presente aquí que la incapacidad del oficialismo de poder efectivamente reconocer a las víctimas y un valor en ellas para efectos de contribuir Sí, eventualmente pero a ese una es el otro solución, punto que dice no es algo reparación que a nosotros víctimas. podamos ver. Es No el decir, punto que aquí estamos lo que queda hablando de claramente, reconocimiento. Daniela, por Es favor, otro punto. Es que es perdona, otro punto, pero estás disculpa, hablando de otra déjame. cosa. Lo que pasa es que yo voy a hablar lo que a mí me parezca pertinente. No te voy a pedir permiso a ti para emitir mi opinión, porque Sí, eso es pero- lo último que faltaría pero en lo este que país. nos ¿ya? pidieron es que habláramos de y voy a referirme al reconocimiento. tema y voy a referirme Y tú porque dices que no te voy estoy hablando de las víctimas. No, por Uy. supuesto que no, porque Esta es estamos la hablando de izquierda que cancela, reconocimiento. porque no deja hablar. Así fue el debate de la comisión, parece. Daniela, Pero, de verdad, Fernando, solamente para ese decir es una el cosa. nivel de poder conversar. Quiero un tema agregar así. algo, quiero señalar algo, Paula, por favor, Interrumpes a cada porque rato. a mí me parece Tú súper también relevante interrumpes, tener Fernando. presente que esta interacción que hemos visto aquí, de Fernando señalando que ha sido víctima, no solo él, sino que representa a un sinnúmero de víctimas de terrorismo en la Araucanía, frente a la ex delegada presidencial del presidente Boric, que no lo deja terminar una oración para hacer presente un tema que es importante. Bueno, es justamente lo que nos preocupa en alguna medida, o una de las partes más importantes de este famoso acuerdo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que no existe una participación ni un reconocimiento a las víctimas en su debida dimensión. Pero eso es una realidad. Y segundo, reparación a víctimas. y segundo, lo que quiero señalar no es que es suficiente. aquí no es suficiente no cuando sabemos de tú qué se sabes trata. y cuando es fehaciente la prueba de que aquí no se incorporó a todas las personas que debían participar, por una parte. Y segundo, adicionalmente, hay un principio, estimado televidente, que nos están acompañando, pero hay un principio en Chile que se llama principio de autonomías sociales, ¿ya? Y ese principio permite que las personas libremente puedan organizarse de las maneras que lo deseen para cumplir sus propios fines específicos. ¿Por qué razón se justificaría un reconocimiento particular para tener una institucionalidad distinta a chilenos, indígenas o no indígenas a nivel constitucional, si hoy día eso está plenamente permitido? Es decir, nadie le impide a las agrupaciones mapuche, a los mapuches en Chile, organizarse para cumplir sus propios fines específicos como lo hace cualquier ciudadano. A mí me parece que es importante Entonces, que podamos exacto. Está ese consolidar, principio, que podamos ¿cierto? establecer que acá hay un intento, nos puede gustar más o menos,
Nos Sí, podemos ese sentir intento más no representados o soluciona menos el problema. representados respecto No al lo informe, soluciona. pero acá hay un conflicto que se arrastra no solo a partir de muchas víctimas y de conflictos que hemos vivido en los últimos años, sino que durante muchos años. Lo que intenta hacer ese informe es poner estas dos situaciones en la mesa y en conjunto poder avanzar en una solución. Este es un informe que se plantea para el debate, tiene que ir al Congreso. Pero nosotros, antes de conocer el informe, ya teníamos opiniones de gente que estaba en contra. Entonces, ¿cuál es la intención? ¿Avanzar o mantener un estado de conflicto y de crítica? Mira, Entonces, yo creo que eso es importante que lo podamos discutir, porque acá Yo me leí el efectivamente informe. son muchos sectores los que se han visto afectados por este problema. Sí, claro. De manera directa e Desde indirecta. ya las víctimas Y es que ustedes han responsable hecho callar aquí. políticamente que quienes estamos en el ejercicio público, quienes hacemos actos políticos, somos parte de estos debates, también lo podamos hacer con altura de miras y con respeto. Porque si nos vamos a interrumpir entre nosotros, ¿qué le estamos diciendo a la sociedad? ¿Qué le estamos diciendo a las zonas, a los territorios donde hay un conflicto? ¿Por qué acá no discutimos cómo desarrollamos productivamente el territorio? ¿Cómo resguardamos que podamos vivir en paz? Sí. Que podamos desarrollarnos, que podamos tener acceso a agua potable, que no vivamos asfixiados de los monocultivos, que podamos desarrollar nuestros cultivos. mira, Son temas que también obvio, son relevantes y que tenemos que hay- poner en la mesa. el muy tema es el bonito, siguiente. perdón, es Sí. muy bonito, esos discursos son muy bonitos, pero una cosa es lo que se dice y otra cosa distinta es lo que se hace, amigo mío. Aquí ya llevan prácticamente 3 años y medio con esos discursos bonitos, con esos eslogan publicitarios, y en los territorios siguen exactamente en la misma situación. Yo diría que no es así. Entonces, bueno, obviamente es una Y se- mirada se lo que digo al que no vive está en la pegada a la provincia de realidad, Arauco, pero estimado. Se nosotros lo- estamos en la se zona, lo dice a vemos, alguien que vive en la todavía provincia de vemos, Arauco, todavía y que el vemos que acceso de al las agua potable comunidades, es escaso, todavía según vemos, el Comité señor, de Agua de las Potable, comunidades porque los pozos se nos mapuches, secaron. los hijos deben Se lo dice salir, esa persona, deben salir otra a las persona. ciudades más de 200 kilómetros para poder formarse, porque no han sido capaces, Ya, pero ahora, tanto que les preocupa mira, a la etnia, sí, de pero generarle somos- buenos colegios y que no desconstruyan, ¿no es cierto?, justamente el O sea, núcleo estamos de acuerdo familia. con potenciar al CFT estatal en Tirúa, entonces. Si estamos de acuerdo con eso, Mira. avancemos en esa dirección. Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que aquí hay un tema que me parece importante. Aquí, una de las cosas centrales y funciones centrales que debe hacer el Estado es poder garantizar la seguridad y el orden público, ¿cierto? Así es. Entonces, mientras no logremos garantizar la seguridad y el orden público en la provincia de Arauco, en la región de la Araucanía, la verdad es que todos esos intentos que plantea y buenas intenciones que promueve Pablo aquí, que podremos discutir ex post, están supeditadas al cumplimiento de lo primero. Entonces, cuando uno dice si este informe va a contribuir a la paz, a la orden y a la seguridad en la zona, yo creo que las declaraciones de Héctor Yaitul, señalando que este acuerdo no era farsa, nos permiten concluir fácilmente que este acuerdo no tiene la capacidad de contribuir a la paz y a la seguridad y al orden público en la zona. Por tanto, obviamente el tema de fondo aquí no está solucionado. Todas estas cosas, con las que además estoy en desacuerdo, porque establecen desigualdades frente a la ley, fondos para destinar plata que no tenemos, tribunales especiales, digamos, con una integración de dudosa designación, y una serie de otras cuestiones. Bueno, esas son cuestiones accesorias y complementarias al problema de fondo, estimada Paula, que es garantizar el orden y la seguridad en la zona. Este acuerdo no tiene la capacidad de eso y por tanto, lamentablemente, no se puede avanzar más. Y el mejor, perdón, Esperemos un poquito. Hola, Solo perdón. vamos a hacer un alto, una pequeña pausa comercial y vamos a volver con este mismo tema. Estás viendo El Tablón. En esos momentos más difíciles de nuestras vidas, el apoyo es fundamental. Funeraria Katy cuenta con un equipo humano femenino especializado en servicios funerarios que brinda una completa atención. Trámites, traslados dentro y fuera del país, cafetería, hermosos modelos de urnas y modernas carrozas. Convenios con instituciones. Funeraria Katy, Daniel Peine 942, Higueras, Talcahuano. Fono 258-6028. Funerariacati.cl. Su
Sumérgete en el bosque y conoce a sus habitantes. Escucha Voces del Bosque, nueva temporada. Un podcast donde aprendemos a conservar el presente para construir el futuro. Disponible en Spotify y YouTube. Lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Arauco, renovables para una vida mejor. En este Día de la Madre, regala dulzura con Versluis. Tenemos gran variedad de productos en pastelería, chocolatería y mucho más. Además, por la compra de una torta para 20 personas, ya estás participando en el sorteo de un espectacular viaje a Buenos Aires con pasajes y estadía incluidas para 2 personas este 12 de mayo. No te quedes fuera. Supermercados Versluis les envía los mejores deseos a todas las madres. Bases ante notario. Piscinas. Ainahue Club de Campo en Hualqui es una alternativa de descanso y diversión para toda la familia. A solo 30 minutos de Concepción te esperan con cabañas completamente equipadas, piscina temperada, restaurante y salón para eventos. Los miércoles, jueves y viernes disfruta de la piscina desde las 14 a las 18 horas. Además de almuerzos y onces en su restaurante desde las 13 horas. El fin de semana puedes llegar con tu familia desde las 11 de la mañana. Conoce más en ainahue.cl. Bien, ya estamos de vuelta acá por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión, el programa del Tablón. Recordamos que estamos debatiendo acerca del informe para la paz y el entendimiento. Fernando, que es presidente de las víctimas del terrorismo en la macrozona sur, señalaba que la sensación de inseguridad sigue siendo la misma. Vamos a revisar las cifras que obtuvimos de la delegación presidencial de la región del Bio Bio de lo que está ocurriendo en la provincia de Arauco. Dice que las cifras de 2024 fueron las más bajas en 7 años. Hay un 57% más de condenas con respecto a la diferencia del año anterior, 2023, y hay un 65% menos de denuncias que se realizan en el Ministerio Público por los delitos de violencia rural. También tenemos la comparación de 2023 y 2024 con las cifras que repetimos, las obtuvimos a raíz de las publicadas por la delegación presidencial que se consolidan con el Ministerio Público. Daniela lo sabrá, 2024 denunciaron 28 personas por el delito de violencia rural durante el 2024 condenaron a 30 personas por el delito de violencia rural. En 2023 denunciaron 81 personas. Ahí está la diferencia de se disminuye, ¿no es cierto?, en un más de 60%, y durante el 2023 hubo solo 13 condenas, superando, ¿no es cierto?, y creciendo la condena por el delito de violencia rural en los tribunales. Esto es a raíz también de las personas que denuncian y del trabajo justamente de las policías. Con respecto a esto, si nos vamos ahora al informe para la paz y el entendimiento, les consulto a ustedes. Ustedes leyeron el informe. ¿Qué rescatan del informe? O sea, si se aplica alguno de los puntos, de los 20 puntos que tiene este informe, ¿qué podría ayudar a que estas cifras sigan disminuyendo más en la provincia de Arauco? Ese es el punto central. encuentran el punto. Que aquí existen un informe que contiene distintos ámbitos de acción, pero ninguno de ellos a atacar directamente el problema de la inseguridad en la zona. Entonces continuamos quedándonos única y exclusivamente, lamentablemente, con un estado de excepción acotado en la zona, estado de excepción que, dicho sea de paso, con el que el presidente Boric cuando asumió el gobierno no estuvo de acuerdo, y la realidad lamentablemente lo llevó, gracias a Dios, a tomar una decisión distinta. Pero ese es el fondo del asunto. El fondo del asunto aquí es la crisis de inseguridad, y este informe lamentablemente no tiene la capacidad de abordarlo y ni siquiera atenuar en la violencia. Todo lo demás, todo el resto de las consideraciones, las desigualdades frente a la ley, la creación de una nueva institucionalidad, el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos, son cuestiones con las que yo estoy en desacuerdo, pero incluso podría discutir algunas de ellas. Pero sin embargo, entonces, ¿quién va a estar dispuesto a aprobar un informe si el problema de fondo no se soluciona? Voy a dar un ejemplo. Me voy a referir, por ejemplo, al tema de las tierras. Fíjense que uno de los principales problemas de las personas indígenas que tienen tierras, que son propietarias de tierras en comunidad,
tiene que ver con la imposibilidad de, por ejemplo, subdividir esas tierras y poder eventualmente enajenarlas, es decir, venderlas a un tercero que no sea mapuche, chileno mapuche, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, este informe no soluciona ese problema. No soluciona ese problema, se queda en que se va a promover un reconocimiento de los derechos individuales y colectivos indígenas a nivel constitucional, pero cuando se refiere a la disposición de las tierras, solo habla de una disposición respecto de títulos de mera tenencia, lo que no es, en definitiva, un título que permita eventualmente enajenar la propiedad a un tercero, como muchos chilenos mapuches aspiran a hacerlo en distintas zonas. Primero, subdividir las tierras que se tienen en comunidad y luego enajenarlas, venderlas a un tercero que eventualmente no sea indígena. Eso no lo contempla el informe. Entonces, si tú te fijas, no aborda ni temas para enfrentar la crisis de inseguridad y los problemas que realmente hoy día preocupan incluso a los chilenos mapuches no están abordados en este informe. Le doy vuelta a la pregunta, para darle vuelta a la pregunta. ¿Qué parte que contenga este informe solucionaría, por ejemplo, estas últimas semanas hemos tenido un incremento en los atentados, antenoche tuvimos una quema en los sauces? ¿Qué parte del informe mitigaría esa solución? Porque la CAM se ha referido y dice de que ninguno. Sí, pero de nuevo, aquí yo creo que hay varias cosas que se han instalado acá que simplemente no son ciertas. Entonces creo que es súper importante como ir a eso. Primero, decir que no ha cambiado nada en la zona. Las cifras que vimos aquí nos muestran exactamente lo contrario. Aquí ha cambiado drásticamente la realidad de seguridad en la zona. Hemos tenido un descenso que, sumado los datos del 23 y el 24, hablan de más de un 70% de descenso en hechos de violencia. Eso no es algo superficial, no es algo que no importa, y conociendo a la gente que vive en la zona, sabemos que ha sido muy importante para la realidad que viven todos los días. Paz decía hace un rato que porque Héctor Yaitul decía que este informe estaba mal, no iba a resultar. Héctor Yaitul es una persona que ha sido acusada de crímenes horrendos. Condenada de crímenes horrendos. Por lo tanto, es un delincuente. Decir que este informe funcione o no funciona porque un delincuente dice que no está de acuerdo con el informe es realmente ridículo. O sea, estamos hablando de que todo el país depende de la opinión de un delincuente. Entonces, me parece que no podemos basar un argumento en esa opinión para decir que este informe no va a funcionar. Además, los que conocemos el pueblo mapuche, conocemos las distintas comunidades que tenemos en la zona, sabemos que su opinión, su trabajo, lo que hacen, no depende de Héctor Yaitul, ¿sí? No está ni siquiera relacionado con lo que hace o no hace Héctor Yaitul. Y eso es súper importante, porque estos temas, que son los temas que está entregando la comisión, son los temas que esas personas consideran importantes. Si yo entiendo que alguien que vive en Concepción o alguien que nunca ha sido parte del pueblo mapuche, no sean estos los temas más importantes. Pero aquí lo que hay que reconocer es que tenemos un problema que es un problema de fondo. Ahora, parte del problema de fondo, yo te dejé hablar. Parte del problema de fondo es algo que tiene que ver con un delito que se desarrolló en la zona, que es el robo de madera, y que es algo que se ha enfocado, y por eso han reducido las cifras, y las cifras no reducieron por casualidad. La otra parte del problema es que existe un conflicto con los pueblos originarios desde hace mucho tiempo y que no lo hemos resuelto. Este informe lo que hace es enfocarse en ese conflicto, y trata de buscar soluciones para ese conflicto. Concretamente, hay gente que le parece que esto es irrelevante, que no tenemos que buscar soluciones a ese conflicto. Ok, pero el objetivo de este informe es buscar soluciones a ese conflicto. A mí me parece que es extremadamente relevante poder solucionar las deudas que tiene el Estado con los pueblos originarios. Paola. Y eso justamente es de lo que se trata. Paola, yo quisiera comentar, si me permite, para que después podamos porque vamos a ir en una línea más parecida. Me imagino. Yo sé dialogar. Sí, no me gusta interrumpir, así que yo creo que es un poco complejo poder hacer alusión al informe que no hace cargo de los conflictos que estamos viviendo hoy en día en el territorio, cuando precisamente estamos viendo cifras que nos señalan lo contrario. Y aquí hay algo que yo quiero resaltar. La disminución de los hechos de violencia en el territorio de distinta índole tienen una causa,
y es las instituciones del Estado articuladas para poder disminuir aquello, como son los hechos que conocemos de la disminución y el desbaratar las bandas criminales del robo de madera. ¿Y eso cómo se ha dado? Con inteligencia, con articulación y con recursos. Claro, esa línea es una línea que yo creo que tenemos que seguir. Pablo, ¿me permite? Y para terminar en la segunda. Yo estoy de acuerdo con lo que dices tú y estoy de acuerdo con esas cifras. Pero hay un detalle, le pedí permiso. Daniela, por favor, no eres el centro de la... No eres el centro... Le pedí permiso para... Porque se supo... Aquí me acaban de... La conductora dice que podemos interactuar y yo le pedí permiso para decirle, estoy de acuerdo con las cifras que indican que efectivamente hubieron reducciones de los Eso es lo primero que podemos abordar. Pero es Pablo, que para que la comunidad entienda que por no son favor, un debate déjame terminar. Es que para que la comunidad se dé cuenta que no son un debate entre nosotros. Si no me dejas terminar, estamos de acuerdo, me puedes sacar de contexto, sacar de contexto y no es la idea. Está bien. Si aprendamos, es que ese es el problema que tenemos en este país. Que olvidamos el poder conversar y dialogar, porque comienzan a interrumpir. Pero déjame terminar. Que se han disminuido los hechos porque se han hecho cosas. Amigo mío, déjame terminar. Estamos de acuerdo. Ya, ¿se relajó? Miren lo que yo le estoy diciendo. Yo estoy de acuerdo con las cifras indicadas, que efectivamente en la zona hubo una reducción de los hechos de violencia. Pero lo que no dicen y lo que no señalan es que los hechos de violencia han aumentado en las formas violentas, y tenemos el caso brutal del asesinato de 3 carabineros que fueron emboscados, torturados y quemados. Entonces, por eso que a mí el tema cuando vienen con los famosos diagramas y cifras, yo les digo inmediatamente, cuidado, paren un poco, porque cuando las víctimas son, ¿no es cierto?, atacadas, uno no dice, pero no importa porque están bajando las cifras. No, los hechos están exactos. Miren, para eso, justamente, para muestra un botón de lo que decía Paz. El mismo día que se estaba entregando este informe, estaban atacando 5 camiones y vehículos menores, ¿no es cierto?, en los sauces. Entonces, el dato mata al relato. Sí. Mire, y para ustedes, no son del mismo partido, pero sí del mismo sector, ¿cuál, fuera de este informe, cuál sería una solución en la macrozona? Perdón, sí, dame un segundo porque quiero aclarar algo. Yo el tema del terrorismo lo he mencionado desde que me conoce y lo voy a seguir diciendo. El tema del terrorismo no es un tema que se deba tratar con ideologías políticas. El tema del terrorismo es un problema país que nos afecta a todos. En la macrozona sur estamos teniendo retrocesos brutales en lo que se refiere al desarrollo productivo. Yo fui miembro de la Mesa de Desarrollo Productivo y Pymes de la región del Biobío. Y todo el tiempo estoy recorriendo porque me reúno con los dirigentes gremiales de la agricultura, del transporte, de la pesca, etc. Estas son regiones en las cuales no se está asegurando lo básico para la inversión extranjera o nacional, que es la seguridad. Entonces, mientras tanto, vienen estas personas, yo no los critico, con buena intención, todo lo que quieran, pero yo insisto, majaderamente, cuando hablan de que es una comisión que estuvo 2 años transversal, donde todos participaron, están faltando la verdad. Y ya desde ese punto ya produce, ¿no es cierto?, un cierto grado de temor, digamos, de que ¿por qué no dicen? Sí. Porque hablan de violencia rural. Si esto es terrorismo, a 300 metros de mi hotel, que me lo quemaron, asesinaron a 2 amigos míos mapuches. Le pusieron explosivos a las antenas celulares. Colocaron una camioneta con explosivos en el puente de Yeuyeo cuando venía una caravana de carabineros. ¿Por qué les cuesta tanto el hablar de terrorismo? Bueno, fíjese que yo quiero señalar brevemente. Uno, yo lo que con preocupación veo y constato en esta conversación, estimados auditores o televidentes, tiene que ver con la autocomplacencia, porque acá vemos a la ex delegada presidencial del presidente Boric señalar que han disminuido sustantivamente los hechos de violencia rural, no terrorismo, ¿cierto?, en la zona, como si fuera suficiente. Si aquí no puede existir violencia en la zona, hay una autocomplacencia que uno ve respecto de la crisis de inseguridad en la macrozona sur, pero esa misma actitud uno la ve en todo Chile.
porque para ellos el país es una taza de leche, como lo dijo su ex seremi de energía. Eso primero que todo. Segundo, aquí además, excepcionalmente, además me parece importante señalar que en este punto además hay una cuestión de fondo que es bien relevante en constatar en la izquierda, que ellos piensan que un conflicto territorial, una diferencia territorial respecto de ciertas personas con el Estado de Chile justificaría o explicaría la violencia, y lo aceptan lisa y llanamente, lo toleran, están dispuestos a aceptarlo y tolerarlo. Esa es la razón por la que no piden para cualquier conversación sobre tierras que efectivamente no exista ningún atentado terrorista en la zona, ¿verdad? Y refiriéndome brevemente al contenido del acuerdo, porque me parece que es relevante también que las personas lo sepan. Cuando yo digo que este acuerdo es un flashback respecto del primer proceso constituyente, el circo constituyente, pero en esta oportunidad con un buen envoltorio, ¿cierto? Con cierto manto de seriedad, bueno, se establecen desigualdades frente a la ley. Adicionalmente se crea una nueva institucionalidad que lo que hace es reiterar las desigualdades frente a la ley, ¿cierto? Se crean individuos chilenos de primera y segunda categoría, se crean además nuevos órganos, una serie de nuevos órganos, fondos para disponer plata que en Chile lamentablemente ya no tenemos, etcétera, porque claro. Chile ya no es el país pujante con una economía pujante como la que teníamos hace algunos años, y además se establecen y se incorporan incertezas e incertidumbre jurídica, desde que se fija un plazo dentro del cual las personas en teoría podrían poner voluntariamente algunas de sus tierras a disposición para ser compradas por el Estado, después un tribunal que va en teoría a dictar una resolución única, después un plazo, no sé qué, no sé cuánto. La cosa es que es un enredo de manera tal que lo único que hace es incorporar mayor incertidumbre a la incertidumbre ya existente en la zona respecto de las tierras, lo que además produce una consecuencia desde la perspectiva de las inversiones. Y un punto que a mí me parece importante reiterar, Pola, a la gente mapuche que nos está, a los chilenos mapuche que nos están viendo, que quieren subdividir la propiedad que tienen en comunidad y luego vender esa propiedad, créanme que con este acuerdo, mal llamado Acuerdo de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, la verdad es que no lo van a poder hacer. No lo van a poder hacer. Entonces, esa herramienta que ustedes tienen de ahorro que eventualmente podrían disponer, no lo van a poder hacer. Entonces, que no les vendan la pomada, porque aquí se dice que se quieren reconocer los derechos colectivos e individuales del pueblo mapuche, pero en la práctica lo que hace es todo lo contrario. Y eso para mí es una preocupación importante, porque hablemos de lo concreto, ¿cierto? Eso es algo súper concreto que no se soluciona, sino que además va en contra de lo que opina la mayoría de las personas en esta materia. Me gustaría poner un acento en algunas cosas que yo creo que son importantes cuando centramos el debate o a quienes queremos escuchar. A mí me interesaría escuchar a la comunidad de la provincia de Arauco y a las comunidades mapuches, no a apellidos particulares ni una persona como las que vivo acá, a las comunidades y al territorio. Aquí se escuchó a la gente. Y eso yo creo que es relevante para ponerlo en el centro, porque si no estamos dando el debate o lo estamos llevando en otra dimensión. Respecto al informe, ¿qué cosas creo que son positivas? Aparte del diálogo, del entendimiento, que efectivamente intenta avanzar en una dirección que a nuestro juicio es correcta, y podremos tener diferencias. Pero nosotros creemos. Pero tú reconoces que el informe no soluciona el problema. Esas situaciones que están planteadas en el informe nos pueden ayudar a vivir de manera mucho mejor en la provincia y en el territorio. Pero paralelo a aquello, los hechos de violencia que hemos conocido, que se han disminuido, tienen un carril que este gobierno, que las leyes que se han discutido en el Congreso han direccionado para poder enfrentar. Entonces, si vamos a dar un debate respecto a esto, a mí me gustaría, ¿saben qué? Que discutamos cómo fomentamos y le damos valor agregado a la empresa forestal en el territorio. ¿Cómo potenciamos el cultivo de trigo para tener más harina más barata en nuestra región? ¿Las empresas forestales? Ya se retiraron. Valor agregado. No, ¿y dónde? Se fueron a Brasil y a Paraguay. No, una empresa se fue allá. Y las empresas sigue estando plantado. Mira, las empresas forestales son las que están detrás de todo esto, sobándose las manitos por esos $4.000 millones. Es que eso es una brutalidad. Sí, amigo, déjame terminar. Las tierras, ¿sabes tú? Yo te quiero indicar algo. En la lista de espera de los hospitales que tenemos aquí en la región, en la lista de espera que tenemos en los hospitales en nuestra región, Higuera, regional, se están muriendo chilenos y mapuches por falta de recursos para poder ser operados y salvarles la vida. Esas son las prioridades que pide la gente. Esas son las prioridades que te dice el propio mapuche. Sin duda. Entonces, ¿por qué se arrogan? Mira, el hospital de Leo, yo insisto, lo que decía Danila, ¿existe el problema? Sí.
y por décadas y por siglos, como lo dice ella. Pero yo estoy de acuerdo a que nos sentemos a buscar las mejores soluciones para esto, pero que participemos todos, pues, amigo mío, no a dedo, no ideológicamente a dedo. Eso no lo voy a permitir. Fernando, no podemos decir, o sea, yo entiendo que a veces hay posturas que son sumamente de derecha y que consideran que todos los demás a mí no me son digas de izquierda. posturas de derecha. Pero Fernando, estoy hablando. Pero lo Todo cierto lo es que llevan a la uno no ideología. puede decir que Alfredo Moreno es de izquierda. Uno no puede Pero decir Alfredo que Moreno, Carmen, la mejor ¿me vas moneda a de dejar cambio hablar que o no? sacó Moreno un cargo de director en Fernando, Codelco. yo te he dejado hablar. Por Dios, caleta, pero no lo como- coloques de ejemplo. La pero- verdad que no tiene pero mucho peso moral. Alfredo Moreno fue ministro No tiene mucho peso de moral, Moreno. Piñera. Yo se lo digo. ¿Pero qué tiene que ver que haya sido un Gloria gobierno? Aravena, recientemente del Partido Republicano, también es una persona de izquierda que de hecho renunció al Partido Republicano para poder aprobar el informe en el que ella misma Bueno, hay que había preguntarle, trabajado. hay que Entonces, preguntarle por qué razón cambió sus convicciones. No son personas de izquierda. Pero porque no son hay que personas preguntar. de Yo le izquierda. pregunto a Carmen Gloria en las cámaras, le quiero preguntar, que ella estuvo reunida Fernando, conmigo en déjame Temuco, terminar de hablar. ¿cuánto le costó su conciencia? Pero, Fernando, ¿Cuánto le costó yo la entiendo- conciencia su convicción? Pero Fernando, espera tu turno. Carmen Gloria Aravena no es de izquierda. No podríamos decir. La nadie verdad puede que no decir sabemos eso. de qué es lo que es en el Alfredo fondo. Moreno no podríamos decir que es de izquierda. Entonces, no podemos decir que La verdad que esos nombres a mí me dan urticaria. este acuerdo es algo que haya salido de la izquierda, porque eso no es real. Pero ¿cómo Ya, que es no, absolutamente Daniela? falso. Adolfo Millaur, Entonces, pero exalcalde Fernando, déjame de Tirúa, terminar de hablar. es fundador de la CAM. Fernando, Y ustedes me yo dicen de que entiendo- no es ideología, Yo por entiendo Dios. que tú tienes muchas cosas que decir. Todos tenemos muchas Es que yo cosas lo vi, que decir. Daniela, Entonces, usted viene llegando acá. usted viene llegando no, acá. no es verdad, Usted vivió no es afuera. verdad. Yo vivo ahí. Tengo mi familia por 4 generaciones ahí. Yo tengo, Llegué para que cuando usted tenía sepa, tengo 5 abuelas años. mapuches. Llegué cuando tenía 5 años. He Sí, vivido pero acá 5 toda mi años. vida. Yo llevo toda la vida ahí. ¿Y por qué te fuiste? He vivido toda mi vida. Porque nos echaron, pues, exilio. No sé. Bueno, ¿por qué pero la echaron? no importa, pero no importa. No, pero Yo no vengan con esa llegué no vengan con el acá cuando panfletito. tenía- No vengan con el panfletito de 50 años atrás, amigo mío. Pero Menos usted que Fernando, usted no yo haya llegué nacido. acá cuando tenía 5 años. He vivido toda mi vida acá. Estudié en el colegio acá. ¿Dónde acá? En esta región, ¿Dónde acá? la región del Biobío. hable de Trabajé aquí en en Concepción. la provincia de Yo Arauco. vivo allá. Pero ¿sabes qué? No te tengo por qué dar mi currículum a ti. Esa es la gran Me diferencia parece que es una falta de entre respeto lo que se dice y lo que se hace. empieces a poner los años por encima No, para argumentar. yo estoy diciendo No el es conocimiento razonable. real de Eso- las situaciones eso no es en la zona, razonable. nada Eso no- más. Y tú no tienes idea Nada cuál más. es mi conocimiento, simplemente estás asumiendo. Bueno. Porque no sabes, ¿sí? No, Entonces, yo no tengo idea. déjame seguir con mi idea. Déjame seguir con mi idea. Esa autoridad, esa autoridad Este es un moral que se apegan acuerdo que es un ustedes, acuerdo increíble. que no es de la izquierda, primero. Segundo, la situación de seguridad es una situación que no está resuelta, sin duda. Cuando existe un solo atentado, la situación de seguridad no está resuelta. Pero de ahí a decir que nada ha cambiado, cuando también, digámoslo, durante el año 2021, antes de que llegara este gobierno, fue cuando este problema estuvo en su máximo esplendor, cuando hubieron más atentados que nunca antes había habido. Y cuando llegó este gobierno, empezaron a disminuir esos atentados. La situación de seguridad mejoró. Decir que todos los problemas de la zona tienen que ver con terrorismo tampoco es real, porque tienes delincuencia común también. Porque tienes un montón de casos que son casos de simplemente bandas criminales, a propósito del robo de madera y probablemente a propósito de otras cosas. Entonces, cuando uno no es capaz de entender la diferencia entre un problema y otro, es muy difícil que los podamos solucionar. Cuando se empezó a enfocar el robo de madera, que es un delito, lisa y llanamente, empezó a bajar la violencia. ¿Eso qué quería decir? Que el problema no estaba en lo que se creía hasta ese momento, que era el conflicto de los pueblos originarios. No estaba ahí. Había crimen organizado, ¿sí? Y ese problema se empezó a trabajar de esa manera. ¿Eso quiere decir que no exista un problema de conflicto con los pueblos originarios? No.
La Comisión para la Paz y el Entendimiento viene a hacerse cargo de ese problema. Y eso es súper importante que lo entendamos. Estamos hablando, la Comisión para la Paz y el Entendimiento no está aquí para hacerse cargo de los problemas de salud de la gente, de los problemas de educación. Para eso tenemos otras instituciones. Haría una recomendación. Para hacerse Entonces, cargo si ustedes de los problemas del conflicto. Si ustedes consideran que esto realmente es muy bueno, entonces llevémoslo a consulta ciudadana. Es así de simple. ¿Les parece? Porque ya a ustedes les cuesta asumir que estos textos, que son copy y paste, ¿no es cierto?, se fueron rechazados en 2 oportunidades y la segunda con un 63%. Estamos cansados de esto, de verdad se nos Sí, lamentablemente se nos va acabando el tiempo. Bueno, no hay consenso, notoriamente. Vamos a ver si en el Congreso, cuando esto pase, ¿no es cierto?, al Congreso se aprueben. No es necesario la totalidad del apruebo, ¿no es cierto?, en todos los 20 puntos de este informe. Vamos a ver qué va pasando ahí, da para mucho más debate esta situación y las mejoras que pueden haber en la macrozona sur. Nos vemos, muchas gracias de verdad a cada uno de ustedes, Fernando, Paz, a Daniela, a Pablo, y nos vemos en un siguiente capítulo. Que esté muy bien. Canal 9 Bio Bio Televisión presentó El Tablón.